Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que correspondía. Hoy vamos a hablar de qué pasa en el mundo desde el aspecto económico, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se va a llamar, va a tener dos nombres, se va a caracterizar por ser la edad de oro del capitalismo, que se va a extender entre aproximadamente 1946, 1947 y 1973, entonces se produzca la crisis mundial del petróleo, y otros hablan del estado de bienestar, welfare state, ¿sí? O sea, acá lo tenemos, pero traducido, estado de bienestar. En ese marco de ese estado de bienestar se van a dar los, entre comillados, milagros económicos. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, obviamente el mayor peso de la guerra se dio en el ámbito de Europa, ¿sí? Más allá del desastre que produjeron los bombardeos norteamericanos en territorio japonés y la destrucción de dos ciudades como fueron Hiroshima y Nagasaki. Pero digamos que toda Europa fue el teatro de la guerra más mortífera, más nefasta. De hecho se calcula, ustedes piensen en esto, no hay datos exactos de la cantidad de muertos que produjo la Segunda Guerra Mundial y hay estimaciones. Se calcula que murieron entre 45 y 60 millones de personas. Hay una estimación reciente de qué cantidad de soviéticos, o sea, habitantes de la Unión Soviética, murieron. Las estimaciones más recientes dan un número de 24 millones de muertos. 12 millones entre los combatientes, al resto, los otros 12 millones en la población civil. O sea que la mortandad fue terrible y la destrucción económica también. Nosotros habíamos visto que emergen, al cabo de la guerra, dos potencias dominantes que se reparten en el mundo. Hablamos de las conferencias de Teherán, Potsdam, Yalta, y esas son la Unión Soviética y Estados Unidos. Y que Europa, en esas conferencias, como resultado de lo que se acuerdan en esas conferencias, fundamentalmente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Europa queda dividida en dos bloques: el bloque oriental, que va a tener un régimen comunista, y el bloque occidental, un régimen capitalista. Esto no es inmediato, ¿no? Pero es lo que va a decantar más o menos hacia la década del 50. Ahora, en el mundo capitalista, ¿qué se plantea? Y se ve la relación entre crisis económica, descontento social y guerra. Entonces, se ve que si se repite una crisis económica como la 1929-30, es probable el ascenso de movimientos políticos que lleven la atención internacional a un punto que desaten una nueva guerra. Eso por un lado, ¿lo ven? Y por otro lado, dentro del mundo occidental, en el marco de la Guerra Fría, también se percibe que en lo que quedó en Europa occidental hay países donde el comunismo tiene notable apoyo popular. ¿Pero por qué? Porque los militantes comunistas se destacaron en dos países específicamente, en Francia y en Italia, como los más aguerridos combatientes contra la ocupación nazi. Entonces, en el marco de Europa occidental se va a plantear esto: hay que evitar una crisis económica, hay que evitar el descontento social, porque eso puede llevar a las poblaciones de Europa occidental y específicamente de Francia e Italia a tomar una decisión que beneficie a la Unión Soviética, o sea, que crezcan el Partido Comunista francés, que crezca el Partido Comunista italiano. Y, digamos, si hay descontento social, eso va a permitir que la izquierda, comunista o no, avance. Entonces, lo que hay que hacer, ya se hace a partir de 1947, es una asistencia económica por parte de Estados Unidos para reconstruir las economías europeas que habían sido arrasadas por la guerra. O sea, Estados Unidos va a dar asistencia económica, ¿sí?, en forma de créditos muy blandos, o sea, créditos que daban un plazo muy largo para pagarlos y demás, para que Europa occidental se reconstruya económicamente. Se va a hablar entonces de los milagros, de las recuperaciones económicas, o sea, con cierta, mala fe, porque vamos a decir lo siguiente:
Se citan los ejemplos de milagros económicos en Alemania, la Alemania dividida en la Alemania federal, que es la mayor parte de Alemania, y en Japón. Pero en realidad no se tiene en cuenta que esos milagros, ¿sí?, no fueron resultado de la voluntad ni del pueblo alemán ni del pueblo japonés, sino que en gran parte, o en mayor parte, fueron resultado de los aportes económicos en miles de millones de dólares que aportó Estados Unidos para la recuperación económica, ¿sí? Muchas veces en Argentina se tomó a Alemania, por ejemplo, como estos países que después de la guerra supieron reconstituir. Sí, sí, pero ustedes piensen que en toda América Latina, ¿sí?, nunca hubo aportes de capitales con tanta facilidad para que las economías se desarrollaran o eventualmente se reconstruyeran. Al contrario, a partir de la crisis de la década, del 80, la crisis de las deudas externas de todos los países de América Latina, el capitalismo no puso miles de millones de dólares, se llevó miles de millones de dólares. O sea que hay que tener una visión crítica respecto de estos milagros que no fueron tales. En el caso de Japón, obviamente, el caso de Japón fue notable porque ante el triunfo de la Revolución Comunista China en 1949 y al estar tan próximo al mar de la China, Japón, y al estar tan próximo al territorio soviético, el aporte económico que se hizo al Japón para su reconstrucción económica, evitando que se desarrolle armamentísticamente, la industria armamentística estaba negada para los japoneses, tuvo que ver con eso, con detener el avance del comunismo en Asia. O sea que no fue porque los japoneses se mataron trabajando que se recuperaron tan rápido económicamente, sino que hubo un aporte del capitalismo a nivel mundial, dirigido por Estados Unidos, para que fuera una base de contención Japón a la expansión comunista en Asia, ¿sí? Bueno, ahora, si queda claro esto, vamos a avanzar un poquitito. Nosotros hablamos del Plan Marshall, de la asistencia económica a toda Europa, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Italia y a Gran Bretaña, obviamente, que permitió la recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto lo que trajo, por otro lado, es el mejoramiento de las condiciones económicas de los sectores obreros, ¿sí? Mejoramiento económico de la situación de la clase obrera en Europa Occidental. ¿Por qué? Porque los sueldos aumentaron, porque las condiciones de trabajo mejoraron, porque el Estado gastó mucho dinero en sistemas de salud, en sistemas de prevención, ¿sí? Y entonces lo que va a dar este ascenso económico de la clase obrera en Europa Occidental va a traer un aumento del consumo, ¿sí? O sea, los obreros van a acceder a bienes a los que antes era imposible que accedieran. Yo puse acá, por ejemplo, los automóviles o las motos y los electrodomésticos. El automóvil es un caso típico. Se empiezan a inventar o se empiezan a crear automóviles populares, o sea, automóviles de bajo costo. En realidad copian lo que ya había hecho Henry Ford de Estados Unidos en la década del 20 con su modelo de Forte. O sea, fabricar un auto que fuera barato para comprarlo, pero fuera barato en su mantenimiento. Henry Ford lo había hecho en la década de 1920, la expansión del automóvil en Estados Unidos, con su modelo T. Hitler lo había intentado hacer con el Volkswagen, o digamos, Volkswagen, que literalmente quiere decir auto del pueblo. Ustedes por ahí lo vieron, se dejó de fabricar hace algunos años el modelo, ahora está el New Beetle, el escarabajo típico, se dejó de hacer, pero fue el auto que más se vendió. Los obreros entonces lo que consiguen es incrementar su nivel de vida, ¿sí? Entonces baja la conflictividad social. Entonces los sindicatos empiezan a tener más importancia, los estados intervienen en la economía y en general por eso se llama edad de oro del capitalismo. No hay grandes conflictos, hay mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en general, la clase obrera se eleva y obviamente surge una clase media, ¿sí? Esto va a darse más o menos entre el 47 y 1973, como ya lo dije antes. Vamos a ver cómo todos esos cambios económicos, ¿sí?, para evitar la conflictividad social y el avance del comunismo soviético dentro del marco de la Europa Occidental, va a transformar toda la sociedad. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante, cuando hablemos del cambio de la situación social de las mujeres y el surgimiento de una cultura juvenil que sea a partir de fines de la década del 50. Pero eso es para otra clase. Bueno, cuídense, nos vemos.